Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En este video que vamos a trabajar el día de hoy, estaremos dando unos conceptos bien fundamentales acerca de la ciencia de datos, el cual es el tema que hemos venido trabajando a lo largo de este año con el grupo de noveno. Bien, entonces, en ese sentido, vemos aquí la importancia de conocer en dónde están los datos, ¿verdad? Como ven ustedes acá, ¿cierto? Vemos que están en todas partes y los usamos todos los días y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Ahí vemos tres elementos. En primer lugar, nuestro dispositivo móvil que genera datos constantemente. ¿De qué manera los genera? Pues mire, cuenta tus pasos, ¿cierto? Sin saberlo, tenemos aplicaciones que al final del día me dice cuántas calorías y cuántos pasos di durante el transcurso del día. Mira, también identifica el tiempo que yo estuve en pantalla durante todo un día. Y también si miramos, hay una opción donde muestra y graba todas las rutas que hemos o los lugares que hemos recorrido en un solo día. ¿Sí? Mire que en este sentido nosotros estamos siendo de cierta forma partícipes de la generación de datos y esto pues nos permite llevar a cabo ese concepto tan importante de generar datos en todo momento. ¿Qué es el análisis de datos? ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, es el proceso de recopilar, organizar, interpretar información para encontrar patrones y tomar decisiones a partir de esos elementos que se hallan aquí, ¿cierto? Es importante, los datos nos pueden dar solución a muchos problemas y cuando los interpretamos de la mejor manera, pues nosotros podemos llevar a cabo grandes posibilidades de trabajo para ejecutar acciones que mejoren ventas, que mejoren productos, que mejoren calificaciones, que mejoren, etcétera. Infinidad de cosas que hoy en día podemos tener. No se trata solo de tener datos, sino de convertirlos en algo que tenga sentido para nosotros. A eso es lo que nosotros invitamos acá. Cómo esos datos les podemos dar un sentido para poder llevar a cabo posteriormente una mejora, una toma de decisiones acertada, etcétera. Como ven a la parte derecha, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar datos de diferentes formas. Un número 12 es un número que conocemos y que representa unas cantidades de manera discreta y lo consideramos un número entero. El rojo, ¿cierto? Es una característica de algún objeto. El 3.45, ¿cierto? Es un número continuo que me permite a mí utilizar decimales o que lo conocemos como números flotantes y me permite describir de cierta manera, por ejemplo, la estatura de una persona. El sí lo consideramos un valor booleano, donde en informática lo consideramos como un falso o como un verdadero. El 8, ¿cierto? Un número entero otra vez. El azul, una característica, pero también lo podemos distinguir como ese dato que es string o lo que son textos. Y así sucesivamente con los demás datos que vemos ahí en esa cadena. En esta vemos la clasificación y tipos de datos, ¿cierto? No todos los datos se analizan de la misma manera. Existen cualitativos, existen discretos, existen continuos, ¿sí? Y aquí como vemos en esta imagen, pues vamos a encontrar diferentes elementos que nos permiten a nosotros llevar a cabo este concepto. Cualitativos describen una cualidad o característica, no un número. Son aquellos que no se pueden cuantificar, sino que me describen, por ejemplo, característica que podemos nosotros identificar de algo. Cuantitativos o discretos son números contables exactos sin decimales, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de nuestro número de hermanos, ¿cierto? Tengo 2 hermanos. Yo no puedo decir tengo 2.5 hermanos, ¿sí? ¿Cuántos años tengo? Tengo 18, tengo 25, tengo 13. ¿Cuándo son continuos? Son aquellos que toman valores decimales, por ejemplo, nuestra estatura, ¿cierto? Yo puedo decir que mido 1,72 metros. Otros pueden decir mido 1.86, el más pequeño 1.38. Y ahí estamos expresando valores en datos continuos, o sea que me permite el uso de decimales. En esta siguiente imagen vemos de dónde vienen los datos y para esto es importante comprender qué son fuentes primarias y qué son fuentes secundarias.
En este caso, las fuentes primarias, ¿cierto? Vemos ahí la encuesta, cuando nosotros mismos, ¿cierto? Somos los que recolectamos los datos de primera mano. Planteamos una encuesta para identificar cuántos de nosotros, cuántas horas dormimos en promedio en nuestro curso. Entonces yo genero una encuesta que la puedo enviar por cualquier tecnología como Google Forms, ¿cierto? Y de esa manera yo puedo identificar a través de diferentes preguntas si mis compañeros duermen una cierta cantidad de horas. Otro ejemplo, los sensores, ¿sí? Como hemos visto, en muchas partes los sensores también generan datos. Hemos visto que en nuestra aula de clase tenemos un sensor que mide la calidad del aire. En todo momento él está midiendo cómo se encuentra la calidad del aire y la podemos visualizar a través de una aplicación. En la parte derecha, las secundarias son datos que existen y que ya son creados por otras personas u organizaciones, o sea, es todo lo que reposa ya como una base de datos donde otras personas ya hicieron el trabajo de conseguir la parte primaria y ya está almacenado y creado. Otro de los procesos interesantes aquí es el proceso de análisis de datos, ¿sí? Tenemos ahí la recolección, la limpieza, el análisis, la visualización y la interpretación. Como vimos, la recolección la podemos obtener de diferentes fuentes primarias o secundarias, como lo vimos anteriormente, y consiste en reunir la información que yo necesito para analizar una problemática específica. Posteriormente, viene un paso que se llama la limpieza, que es mirar que los datos que yo conseguí estén correctos, ¿sí? Si yo estoy colocando, por ejemplo, la edad, ¿cierto? Y yo sugiero que me pongan un número entero, pero de pronto alguien pone 12 años con la palabra años. Cuando yo voy a procesar eso, seguramente hacer un promedio no me va a generar un resultado. ¿Por qué? Porque la palabra años no la puedo computar con los números. Entonces yo tengo que entrar a mirar que todos mis datos estén totalmente en un formato específico para poder llevar a cabo esa suma o esa operación que quiero hacer con números. En tercer lugar está el análisis, que es empezar a analizar o mirar o buscar patrones en esos datos cuando ya están organizados y están correctamente sin errores. Entonces es donde empezamos a analizar y mirando qué nos dicen esos datos, ¿cierto? Entonces si yo recogí información de mis 15 o 20 compañeros de cuántas horas en promedio se duerme en mi salón, ¿cierto? Y yo puedo dar un promedio o una estadística finalmente de esos 20 compañeros, quién duerme más, quién duerme menos, quién duerme el promedio. Eso ya me dice cómo se encuentra o cómo podríamos generar hábitos saludables para garantizar un descanso oportuno que nos permita a nosotros aprender cada día cuando llegamos al colegio en la mañana. ¿Cómo los visualizamos? A través de gráficos que pueden ser estadísticos como barras, circulares, ¿cierto? Tenemos de dispersión, tenemos gráficos en diferentes formas que nos permite mostrar de una manera clara la información que visualmente es mucho más legible que tener un montón de números ahí apilados en una tabla. Y finalmente está la interpretación, que es sacar conclusiones de lo que nosotros hemos logrado hacer con estos primeros 4 pasos para poder decidir, en el caso del sueño, qué tan saludable o poco saludable estamos actuando en nuestro cuidado de la salud a través del sueño. Por ejemplo, tenemos el deporte favorito de nuestro curso. Hacemos una encuesta, ¿sí? Tenemos aquí que hemos encuestado a 30 estudiantes de nuestro curso. Si visualizamos, vemos que el fútbol tiene mayor número de interesados, el baloncesto es el segundo, el tercero es el voleibol, la natación en cuarto lugar y otros mostrados en último puesto. Entonces hemos organizado esa información, ¿cierto? De acuerdo a los intereses, hemos hecho el conteo de cuántos gustan de un deporte y de otro. Miramos que la organización está en una tabla, la cual seguramente a través de diferentes técnicas o manualmente la hemos sumado y hemos hecho la estadística de cuántos interesados en el fútbol, baloncesto, voleibol, natación y otros. Luego, a través de plataformas o herramientas como Excel, Tableau, entre otras que podemos encontrar en internet, podemos mostrar a través de un gráfico, ¿cierto?, los intereses deportivos de nuestro grupo. Finalmente,
esa tabla nos muestra cuál es el deporte que más practican nuestros compañeros del grado noveno. Entonces mire que es algo que en la cotidianidad lo utilizamos, pero que muchas veces lo pasamos por alto y no miramos es la importancia de estos gráficos. Y muchas veces cuando hacemos análisis de gráficos en pruebas, a ver, eso nos va a servir muchísimo precisamente para llevar a cabo este ejercicio. Tenemos aquí una pregunta. ¿La temperatura de hoy es un dato cualitativo o cuantitativo? ¿Cierto? Interesante esa pregunta. Cuando nosotros hablamos de temperatura, ¿será que la podemos expresar en letras, en números? Y si son números, ¿serán discretos o continuos? ¿Cierto? ¿O es un booleano, es un sí o es un no? ¿Sí? Ahí es donde empezamos a mirar. ¿Es un formato de fecha? Entonces, ¿qué tenemos acá? Si lo analizan ustedes bien, pues es un dato que en primer lugar es cuantitativo, ¿sí? Yo podría decir que la temperatura hoy es caliente, o es fría, o es templada, ¿sí? Pero la temperatura como tal es un valor que me registra a través de un dispositivo llamado termómetro y me dice exactamente el valor numérico en cual el lugar donde estamos pues tiene su temperatura, y normalmente esa temperatura no está, ¿cierto?, en un valor discreto, está en un valor continuo, porque la temperatura yo la puedo mostrar con decimales. Entonces aquí vemos en este ejemplo cómo podemos nosotros empezar a identificar si vamos para el grupo cualitativo o al grupo cuantitativo y a qué tipo de dato yo puedo enmarcar esa información para poderle dar un significado.